Ahora vamos en el último módulo de nuestro taller. En esta sesión vamos a presentar rápidamente la metodología que se utiliza para estimar los factores de emisión. Hay una pregunta que surgió el día de ayer sobre dónde estábamos. Entonces hoy también es la misma pregunta. Hasta ahora, ¿dónde estamos? Y ¿qué nos falta para llegar donde tenemos que llegar? Entonces, hasta ahora, todo lo que hemos hecho, estamos considerando un solo tiempo. En este tiempo, considerando los 5 reservorios, estimamos la densidad de carbono. Que también, aunque no sea, digamos, el punto final o el objetivo general de nuestro taller, porque el objetivo final es estimar el factor de emisión, pero considerando 2 periodos. Pero en un solo tiempo, cuando tenemos la densidad de carbono por unidad de superficie, ya es un factor de emisión, ¿cierto? Pero, ¿qué va a cambiar ahora? Lo que cambia es que ahora tenemos los estratos que son más bien los tipos de vegetación, y tenemos las categorías de INEGI. Si se acuerdan, presentamos una matriz de transición de cómo las tierras forestales pasan, por ejemplo, a praderas, o las tierras forestales pasan a la tierra de cultivo. En este caso, cuando tenemos 2 tiempos, el tiempo inicial, el tiempo final, donde tenemos la dinámica de cambio, que puede ser una permanencia o una transición de una categoría a la otra, y de forma general, de un estrato de tipo de vegetación a otro tipo de estrato. Aquí cuantificamos este cambio y consideramos el intervalo de tiempo y la superficie considerada. Ahora, combinando toda esta información, esto nos da un factor de emisión por permanencia, por deforestación, por recuperación. Pero este concepto más bien viene nada más para generalizar esta transición en tiempo. Si no, lo digo porque si yo pregunto, por ejemplo, a alguien si hasta ahora hemos hecho algo sobre la estimación del factor de emisión, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? En otras palabras, cuando estimamos la densidad de carbono de la biomasa aérea por unidad de superficie, ¿esta es un factor de emisión? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Depende. Ahora, entonces ya empezamos. Entonces depende de qué. Es decir, si depende, es decir, si lo es o no lo es, ¿verdad? Gracias. Yo decía que depende y a qué dato de actividad lo asocies o a qué transición está asociado esa densidad de carbono. Sí. Le voy a dar un ejemplo. Lo que dice el ingeniero es cierto, pero les voy a dar un ejemplo. En todas las presentaciones, hablando de los insumos, estábamos hablando de 2 periodos, más bien de 2 ciclos del INFIS: muestreo y remuestreo. ¿Ok? Pero vimos en algunos reservorios donde tenemos nada más información para el ciclo de remuestreo.
¿cierto? En este caso se pierde la idea del tiempo 1 y del tiempo 2. Más bien se pierde la idea de dinámica de cambio, porque tenemos nada más los datos en un solo tiempo, ¿cierto? En este caso no tenemos un factor de emisión, porque no hay datos en dos periodos. Pues sí, entonces esto lo digo nada más para aclarar este concepto, que si tenemos datos en un solo tiempo, pero donde podemos cuantificar la densidad de carbono, teniendo el área considerada, este es un factor de emisión. No sé si me explico. Pero esta vez lo que vamos a ver es digamos, la teoría más general, ahora sí, donde estamos considerando una transición en el tiempo, y esta transición en el tiempo va a generar una variación más bien en el contenido de carbono. Así que es una forma más general de definir el factor de emisión, considerando la transición tiempo que genera la variación en el contenido de carbono. Era nada más una introducción para entender lo que vamos a ver ahora. Bueno, parece que la pila ya no quiere, parece que ya se cansó. Edgar, ¿hay pilas de respuesta, por favor? En este módulo vamos a ver el objetivo del módulo, es el esquema clásico que estamos siguiendo, algunas generalidades y los enfoques metodológicos. Y en estos enfoques vamos a concentrar nuestro tiempo en nuestro enfoque que se está utilizando, porque es el enfoque, digamos, fácilmente implementable, que sí requiere también herramientas de cómputo, pero no tanto como, por ejemplo, el modelo que les voy a comentar, que sí requiere un más esfuerzo de herramientas de cómputo, de programación, todo eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es presentar una metodología para la estimación de los factores de emisión en el sector USCUS. Hasta que hemos visto, más bien todas las presentaciones están centradas en los 5 reservorios. Es por eso que la estimación también de los factores de emisión se va a basar en las existencias de almacenes en estos reservorios que vimos desde el inicio, que son la biomasa aérea, la biomasa subterránea, la materia orgánica muerta, que está compuesta de 2 subcomponentes, que es la madera muerta, que también está subdividida en lo que es muertos en pie, tocones y material leñoso caído, y el almacén de mantillo, que está también compuesto de la hojarasca y capa de fermentación, y viene al final el suelo, donde vimos cómo se estima también el carbono orgánico en el suelo. Entonces, para cada uno de los almacenes de carbono, el método de estimación del factor de emisión depende de 2 cosas. Primero, si hay información, de la disponibilidad de información, y también
de la periodicidad de información. ¿Eso por qué? Porque, como les comenté, aquí estaremos considerando dos tiempos, que en este caso se refiere a un periodo de tiempo que puede ser 1 año, 5 años. Entonces, este es un parámetro variable. Entonces, hay información. Si hay información, ¿para cuánto tiempo tenemos esta información? Para poder estudiar, más bien, para poder estudiar la dinámica del uso del suelo. Entonces, los estimadores de factores de emisión se obtienen a partir de los cambios en los almacenes. Aquí entra otra vez la periodicidad. Cuando pasa el tiempo, cómo se comportan estos almacenes. Cuando hablamos de los cambios, generalmente hay que definir primero una variable que se conoce como cambio bruto de carbono. Esto es decir, si tenemos el tiempo 1 y el tiempo 2, donde el intervalo transcurrido es variable, si tenemos el contenido de carbono en el tiempo 1 y en el tiempo 2, ¿qué ha pasado entre estos dos tiempos? Entonces, la diferencia entre los contenidos en cada tiempo es que nos da lo que se conoce como cambio bruto de carbono. Una vez que tenemos este cambio bruto, que es nada más una diferencia entre los valores de carbono en los dos tiempos, ahora se procede a anualizar esta variable de cambio bruto de carbono, ahora para generar una variación, sería como un promedio de variación anual, porque aquí ahora sí consideramos el tiempo transcurrido, más bien la magnitud del tiempo, el tiempo transcurrido entre el periodo 1 de estimación y el segundo periodo de estimación. ¿Hasta aquí hay algún problema? ¿O algún comentario? Bueno, hay 3 enfoques. Pueden ser varios, pero estos 3 son, digamos, los más recomendables que se pueden usar para estimar el factor de emisión. El primero es el enfoque que se conoce como enfoque de pérdidas y ganancias. El segundo, que es el que vamos a usar, es el enfoque de diferencia en los almacenes. El último es el enfoque de moderación. Este enfoque se basa en los modelos lineales de efectos mixtos. Este modelo requiere, como les comentaba, más bien de un esfuerzo para usar las herramientas estadísticas, porque ahí se necesita una programación para poder llegar a los resultados. ¿Cómo se entiende o qué se hace en este enfoque de pérdidas y ganancias? Lo que se hace es, más bien, el método está basada en las tasas de pérdidas y ganancias de carbono, que son, en este caso, tasas de cambio anual, considerando la superficie. ¿Cómo ha cambiado anualmente el contenido de carbono por unidad de superficie? El segundo enfoque parece como si fuera igual al primero, pero no, porque en este caso también se modera la variación anual de las reservas de carbono en un depósito dado por superficie de uso de suelo. Pero en este enfoque no se evalúa este cambio para 2 años sucesivos.
ahí sí entra lo que presenté en la parte de generalidades, donde hay que anualizar, dividiendo el cambio bruto de carbono por el tiempo transcurrido entre los periodos de mediciones. Y por último, aquí en el enfoque de moderación, ¿de qué se trata? Aquí se modera el incremento y decremento en los almacenes de carbono mediante modelos lineales de efectos mixtos. Eso porque si ya tenemos los estratos que nos propone INEGI y su correspondencia, las claves IPCC, si tomamos dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2, y vemos cómo cada estrato se comportó en este tiempo, son 33 estratos, ¿ok? Si consideramos estos dos tiempos y hacemos una representación gráfica de los cambios, cada par de puntos se va a comportar diferente comparado con el otro, ¿verdad? Porque son 33 puntos. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo? ¿Cómo se comportó en el tiempo 1 el bosque de conífera? ¿Se mantuvo constante en el tiempo 2 o pasó al bosque, a otro tipo de bosque? Ahí podemos hacer una rayita que muestre cómo se comportó esta transición en términos de la densidad de carbono. Así para cada para cada estrato. Entonces, este modelo lo que hace es moderar de forma individual, considerando cada estrato y sacar un modelo donde al final se saca como una pendiente promedio. No es un modelo así que podemos, digamos, resolver dando clic en Excel, hay que programar. Bueno. El enfoque de pérdidas y ganancias, este método consiste en la variación anual, como les comenté, de las reservas de carbono en un depósito dado por superficie, considerando las ganancias en el tiempo 1 y las ganancias en el tiempo y las pérdidas en el tiempo 2 y hacer una diferencia. Más bien por tiempo, hay que estudiar qué pasó para los estratos, cómo se comporta la densidad de carbono y qué pasó en el tiempo 2, considerando todos los reservorios en cada tiempo. Entonces se genera un modelo donde la variación de las existencias, o más bien la variación de los almacenes de carbono, se mide en toneladas por un periodo de un año y considerando la superficie considerada, más bien medida. Y en el lado derecho lo que tenemos es una resta del valor acumulado de las ganancias y de las pérdidas. Aquí no sé si hay algún comentario. Adrián, ¿hay algo que agregar aquí o avanzamos? Creo que no. Okay. Ahora, ¿qué pasa en el enfoque de diferencia en los almacenes? Como les comenté, es la misma definición. Aquí se estudia la variación anual considerando dos tiempos de las reservas de carbono. Así que la ecuación que nos da esta variación anual es la siguiente. Aquí que tenemos, nosotros hasta ahora hemos calculado uno de los componentes del numerador, ¿cierto? Porque tenemos el tiempo, es decir, las bases que les pasé corresponden a un tiempo y calculamos su densidad de carbono en este tiempo, ¿cierto? Y si se acuerdan, siempre estamos importando el área.
Es decir, que tenemos, en este caso, la densidad de carbono en el tiempo que nos corresponde. Por ejemplo, en la última aplicación de suero, tenemos la densidad de carbono para la serie 2. Entonces, cuando ahora consideramos dos tiempos, es decir, que la densidad de carbono en el tiempo 1 y transcurren un intervalo de tiempo, llegamos en el tiempo 2, recalculamos otra vez el reservorio de carbono. ¿Okay? Esta diferencia del contenido de carbono en el tiempo 2 y en el tiempo 1 es lo que llamamos la variable que se llama cambio anual, más bien cambio de carbono, es el cambio bruto de carbono, ¿verdad? Ok. Pero ya no es un año. El tiempo 1 puede ser, por ejemplo, el año, voy a dar un ejemplo así de forma general. Si suponemos que esta densidad de carbono se obtuvo en el año 2000 y transcurrieron 5 años, en 2005, volvimos a medir otra vez, a estimar otra vez la densidad de carbono y sacamos un valor. Es decir, que en este caso estamos considerando una variación temporal de ¿cuántos años? De 5 años, por también considerando la unidad de servicio de superficie. Esto creo que ya lo expliqué. Es este enfoque que vamos a usar para estimar los factores de emisión, considerando la permanencia, la deforestación, la recuperación, sucesivamente. ¿Dónde está el micrófono, por favor? Habían dos, pero ya no. Sí, Alfonso, solo comentar que estos son los enfoques metodológicos del IPCC y que a nivel mundial, bueno, aquí a lo mejor Lucy pudiera ayudarnos con más datos, pero hasta donde yo tengo la información, a nivel de todo el mundo, solo 2 países utilizan o elaboran sus inventarios de gases utilizando el enfoque pérdidas y ganancias. Yo sabía que es solo Canadá y Nueva Zelanda, ¿no? Porque el requerimiento de información significa modelar todos los procesos que incorporan, o sea, que las ganancias, y modelar todos los procesos por los cuales se emite carbono. Y México ha explorado precisamente a través de los sitios de monitoreo intensivo generar insumos para aspirar a ese enfoque, ¿no? Pero decir que a nivel de México y de prácticamente de la gran mayoría, con pocas excepciones, de todos los países con pocas excepciones, el enfoque metodológico es el de cambio en los almacenes, en las existencias. Y eso es posible gracias a que tenemos un inventario forestal periódico, ¿eh? Que cada cierto periodo de tiempo está aportando información para conocer las densidades de carbono, ¿eh? Este es un buen comentario que complementa lo que dije. En la fórmula de pérdidas y ganancias, aquí sí hay que dar un seguimiento muy fino a estos cambios y no es algo fácil. Entonces, este enfoque de diferencia, pues son 2 tiempos. Medimos, pasa un tiempo, podemos a medir, se acabó. Pero el enfoque de pérdidas y ganancias hay que dar un seguimiento, digamos, continuo y no es algo fácil. Creo que a esto se refería a tu comentario, ingeniero. Sí, muchas gracias. En efecto, como lo decía Juan Carlos, no son los únicos países, porque hay algunos países en Sudamérica que lo han usado. El enfoque de pérdidas y ganancias definitivamente requiere muchísimo más insumos para ver toda la dinámica. Sin embargo, el IPCC te permite, mediante algunos valores por defecto, tener esos valores, ¿no? Sí, así que sí hay muchos países que lo utilizan.
pero también te recomienda que si tú tienes un inventario nacional forestal, lo utilices, ¿no? En ese sentido, porque te da la escala nacional y por ejemplo Canadá tiene muchos datos a detalle y ellos modelan, o sea, ellos con solo el modelo, que es el CBM creo, que el que utilizan, ese modelo hace todo, hace una cuestión, meten muchos datos y además de calcular las cuestiones del inventario, hace la modelación y las proyecciones, o sea, ese modelo hace todo. Entonces, por eso ellos usan esa cuestión de modelación. Creo que era todo. Pero bueno, entonces el IPCC recomienda que si uno tiene un inventario nacional forestal, se utilice por esas cuestiones de que ya tienes ahí los datos de carbono y puedes comparar un tiempo con otro, entonces es como lo adecuado, ¿no? Por ejemplo, muchos países de Sudamérica como Chile o Colombia que están comenzando apenas el primer ciclo de algunos de esos inventarios, están muy interesados en esos enfoques porque ellos ya van a poder hacerlo más adelante cuando tengan un segundo ciclo. Entonces eso, pero en efecto tienen razón. Era todo. Gracias. Muy bien, Lucy, por tu intervención. Entonces ya se entiende por qué este es el modelo, es el candidato favorito para estimar los factores de emisión, ¿verdad? Ok. Y voy a pasar el micrófono o antes si hay algún otro comentario, porque vamos a ver, mi compañero Adrián nos va ahora a ilustrar más bien cómo se implementa este modelo, pero si hay algún otro comentario, adelante. ¿Qué tienes preparado, listo para? Adelante, entonces. Queremos ver todo lo que tienes. Entonces, voy a hacer un par de preguntas. Una era que paso allá atrás para enfrente y se me olvidan las cosas. ¿Alguien ya le quedó claro qué es un factor de emisión? ¿O ya tiene idea de qué es un factor de emisión y cómo se calcula un factor de emisión? ¿Colega? Bueno, sí, bueno, mi área de actividad es más que nada cartografía temática. Esto de los factores de emisión es totalmente nuevo para nosotros, pero bueno, estamos aterrizando conceptos. Los factores de emisión más que nada tiene que ver como la relación entre la cantidad de carbono que es captada por los diferentes estratos de la composición de vegetación y el suelo, expresada en razones en algún tipo de unidad, bueno, como lo ponen por toneladas, ¿no? Bien, creo que somos 37 compañeros que estamos tomando el curso. Vamos a hacer la parte de permanencias. Esta parte de permanencias tiene que ver con monitorear cambios de un tiempo a otro, es decir, yo tengo una estimación de emisión de bosque de coníferas en el primer ciclo del INFIS, tengo esa misma estimación en el ciclo 2 del INFIS y puede pasar de un dato bruto de 28 toneladas de carbono por hectárea a una carga de biomasa de 30 toneladas por hectárea en un tiempo hipotético de 5 años. Entonces lo que se piensa que pasó aquí es que se perdieron 2 toneladas de carbono en 5 años, ¿no? Entonces podríamos analizar eso en 5 y decir que se perdieron se ganaron 0.4 toneladas de carbono por año. Esa es una forma general de hacerlo. En la práctica, esa es la idea, en la práctica lo hacemos de manera un poquito diferente, entonces vamos a ver cómo lo hacemos nosotros, pero para ver cómo lo hacemos nosotros vamos a ver si quedó clara esta parte de cómo estimar el factor de emisión, más bien la densidad de carbono por tipo de vegetación. Entonces, somos 37 personas, dígame un número al azar. 14. 14. 5, 8, 10, 14, 14. Ups, le tocó, ni modo. Vamos a hacer un ejercicio de repaso para ver que una persona, un participante, venga y encuentre o estime las densidades de carbono para un ciclo del INFIS. No sé qué
Aquí lo va a hacer la compañera o lo vamos a hacer juntos ella y yo. Ella me va a decir la metodología y yo voy a ir siguiendo los pasos. En caso de que ella se vaya perdiendo, yo la voy a ir auxiliando. ¿Va? Entonces, tu base de datos bruta para biomasa aérea. Para biomasa aérea, para no conectar otra máquina porque se desconfigura todo esto. Si quieres traerte tu máquina para guiarte, como quieras. Entonces, aquí podemos seguir a la compañera. Ustedes ya no van a hacer nada, lo va a hacer todo ella y va a tener que llegar a la tabla de resumen o un summary en donde tengamos tipo de vegetación, número de conglomerados por tipo de vegetación, número de sitios, que tenga la variable de carbono expresada en toneladas por hectárea y si podemos llegar a la incertidumbre que tenemos que llegar, bien. Entonces, es todo. También la superficie. Aquí la tenemos con el compañero. Entonces, ¿dónde la tienes, Alfonso? Sí, pégala en el escritorio para que la tomemos de ahí. Sí. Si quieres, dame una copia y la pegamos en el escritorio y ahí la trabaja la compañera. Y yo le digo, te equivocaste, no, es la raíz. Sí, claro. En el escritorio, sí, por ahí. ¿Sí tenemos proyección? Ok, bien, perfecto. ¿Mandé? ¿Ya no van a ver? Bueno, si no alcanzan a ver, nos paramos así como que, ya vi. No, la intención es que participen todos y esta va a ser una pregunta para el público de la segunda fila para atrás, pero no se van a perder de nada. Adrián, nada más un comentario. Sí. Creo que todos tienen esta base, entonces yo creo que será mejor que también los demás la abran. La primera de biomasa aérea. La primera de biomasa aérea. La primera de biomasa aérea. Sí. Entonces, la compañera va a ir a un ritmo normal, desde cero, y si la podemos seguir, la seguimos. Levanten la mano, ¿quién terminó el ejercicio de biomasa aérea? Ok, muy bien, el grupo tiene 50 de calificación. No, ya está en el escritorio. A ver, ¿cómo subir la calificación a 90? ¿Cómo subir a 90? En esta sesión. Todo depende de la compañera. ¿Cuál es su nombre? Janet. Ok, todo depende de Janet. Primero tenemos que depurar nuestra base. Gracias. Primero tenemos que depurar la base de datos solo con las columnas que necesitamos. Entonces vamos a empezar. ¿Qué son las señaladas? Que no me acuerdo. Te sugiero una cosa, que copies esta base y la pegues, la copies en la misma libro para que no perdamos la base. Es decir, normal. antes de seleccionar y cortar, será mejor copiar y pegar. Siempre esta es la mejor dinámica. Porque si tú quieres usar otras variables y ya no están. Está la 2. Ponle aquí. Iba a grabarlo como otro archivo, pero me decía que no. Aquí base de datos. Aquí ponle base de datos, inicio o ¿cuál es tu nombre? Janet. Con la J o la Y de Janet, ¿cómo se escribe? Ok. Muy bien. Ok, vamos a depurar las columnas.
como estamos con biomasa aérea, la parte que necesitamos es el carbono de árboles. Necesitamos el municipio y el estado. Chútate el municipio. Sí, ok, sí. De hecho, nomás usamos el estado. Muy bien. Y solo vamos a utilizar la serie 5 del INEGI, ¿no? Uh-huh. Ok, ahora necesitamos filtrar un estado. ¿O cuál vamos a usar hoy? Hoy vamos a usar Jalisco, pero te voy a ayudar con esa parte. Nos vamos a llevar el estado de Jalisco. Entonces, una forma rápida de hacerla es hacer una tabla dinámica. Entonces, vamos a ir aquí, hacer la tabla dinámica, aceptar en una nueva hoja. Y vamos a llevarnos el estado de Jalisco aquí y un ID de contador acá. Entonces aquí tenemos Jalisco, son 5,436. ¿Alguien sabe qué es esto? 5,436, ¿qué? ¿Número de registros? Número de sitios. Esta parte no quedó un poco clara. El sistema de estimación de biomasa y carbono es una pequeña caja negra que se puede abrir. Los que sepan de SQL la pueden abrir y explorar. Ahí se agrupa toda la información que tenemos de los 2.8 millones de registros del INFIS. Se agrupan en esta base de datos a través de consultas y árboles de decisión. Entonces, este sistema de estimación de biomasa y carbono tarda aproximadamente, o tardaba hace unos cuantos meses, 20 días en correr, en hacer nuestra clasificación y darnos una tabla que es nuestro input, o nuestra tabla con que vamos a trabajar, de 104,880 sitios. Entonces, esta es la tabla con que estamos trabajando y estos 5,436 son el número de sitios que hay para Jalisco. Y entonces le damos aquí, obedece por favor tabla, y estamos con Jalisco. Vamos a copiar esta hoja y vamos a empezar a trabajar. Vamos a pegar como valores. Vamos a pegar como valores. Y ahí está nuestro conglomerado, nuestra etiqueta de conglomerado, nuestra etiqueta de sitio, el carbono que hay por sitio, el estado, nuestra serie 5 de INEGI y una variable auxiliar. Bueno, estas son las 4 variables que tenemos que llevar. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que para un número de conglomerado tenemos 4 sitios numerados del 1 al 4. Entonces, existen, como podemos ver aquí, datos, filtro. Existen algunos conglomerados que solo tienen un sitio, 2, 3 y 4. Entonces, de aquí para adelante, vámonos. Bien, ¿qué sigue, compañera? Folio, sitio, carbono, estado, serie de INEGI. ¿Qué prosigue aquí? Tenemos que hacerla concatenar lo que es el tipo de vegetación con el folio del conglomerado. Es correcto, compañera. Entonces aquí voy a concatenar. Va a ser un ID de estrato.
conglomerado. Después voy a poner una superficie que va a ser la superficie a nivel de sitio. Luego voy a poner una variable auxiliar que puede ser un contador para hacer después una tabla dinámica. Entonces, ¿qué va aquí? Estrato, conglomerado. Mande. Es correcto, señorita Teresita. Aquí no hay carbono. ¿Por qué crees que no hay carbono, Teresa? No, hay una razón un poquito independiente a eso. Aquí se tiene una etapa de gabinete en CONAFOR, entonces un personaje que generalmente es un geomático agarra un sitio y dice, o un conglomerado, y si está muy alejado de una vía de llegada, de una vía de llegada, entonces es muy difícil llegar y solamente se hace su análisis de forma espacial y se marca como monitoreo satelital, y obviamente no se visitó en campo y tiene un valor 0. O hay otras razones, que sea inaccesible por cuestiones sociales, conflictos que haya en la región, entonces solamente se tiene monitoreado, se sabe que hay 3, 4 sitios, pero no se pudo llegar. Para acabar un poquito rápido, tal vez. Sí, Adrián, bueno, es importante diferenciar entre el sitio que no se pudo medir, sí, ¿verdad? Porque ahí hay una barranca y el sitio 3 no se pudo medir, que aparece como no medido, como inaccesible, y el sitio que no tiene biomasa aérea porque no hay árboles mayores a 7.5 centímetros. Entonces, el 0 es un dato, ¿verdad? No hay carbono. A ver, aquí está Rafa, pero el 0 es un dato. Quiere decir que esa superficie se tiene que contabilizar, esos 400 metros cuadrados se tienen que contabilizar y la cantidad de carbono es 0, ¿verdad? Entonces, sí, la base tiene que tener esa habilidad de diferenciar. Por eso el número de sitios, algunos tienen 3, otros tienen 2. Los que tienen 4 es que los 4 sitios del conglomerado se midieron, ¿verdad? Sí, así es, Carlos. Así es, compañera Tere. Bueno, le concatenamos las 2 celdas que es tipo de vegetación y el conglomerado y el número de etiqueta del conglomerado. Vamos a poner la superficie de acuerdo que son 400 metros cuadrados. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Ok, no está activado el número. 400 metros cuadrados, pero como vamos a hablar de hectáreas, es preferible ponerle .4, 0, 4. Ahora sí, todos se dan cuenta, ¿no? Cuando yo trabajo todos se dan cuenta, pero cuando ustedes lo hacen, suele pasar. Entonces, estas son nuestras variables nuevas. Las vamos a poner con un colorcito diferente. ¿Qué nos falta aquí? Nada. Entonces vamos a hacer, como les dije, la parte de la integración a 3 niveles, que es de registro, unidad de muestreo y tipo de vegetación o estrato. Entonces, el sistema de estimación de biomasa y carbono hizo la primera parte. Agrupó todo a nivel de sitio. Vamos a agrupar esta parte a nivel de conglomerado, es decir, que vamos a sumar, por ejemplo, aquí esta parte. Vamos a sumar este carbono para estos 4 conglomerados dentro de estos 4 sitios dentro de este conglomerado. Y vamos a llevar su superficie sin perder su superficie, que van a ser 1600 metros cuadrados. Entonces aquí esta base va a ser, esta es nuestra base inicial todavía para Jalisco. Y aquí comenzamos la tabla dinámica. Decimos que sí. Entonces nuestra tabla dinámica va a ser a nivel de conglomerado. En vez de vir aquí, podemos ver nuestro tipo de vegetación y el conglomerado. Entonces todos estos conglomerados de agricultura y agricultura están aquí. Vamos a llevar folio sitio, ya no. Vamos a llevar la suma a nivel de conglomerado, la superficie
y un contador. Esta variable auxiliar nos va a decir cuántos sitios había dentro de cada conglomerado. Ok. Suma. Ok. Muy bien, esta es nuestra tabla dinámica 1, que nos va a ayudar a agrupar la información a nivel de conglomerado. Entonces nos la vamos a llevar a otra hoja. Copiamos los valores y nos vamos a la hoja esta y lo vamos a pegar como valores. Bien, todos hasta ahí. Control fin. Vamos a quitar este registro que es la tabla dinámica. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Esto es nuestro estrato _ conglomerado. ¿Esto qué es? Es nuestra suma de carbono o nuestra variable Y a nivel de conglomerado. Esta es nuestra variable superficie a nivel de conglomerado y va a ser, esto es el número de sitios por conglomerado. Entonces aquí volvemos a ver lo mismo, que ningún sitio tiene más de 4 conglomerados. Y vamos a llenar una serie de variables que nos van a ayudar para el siguiente paso. Vamos a pasar aquí, como ya tenemos la información a nivel de tipo de vegetación estrato. Por ejemplo, en este caso vamos a agrupar esos dos conglomerados que tenemos, el 47785 y el 45790, a nivel de tipo de vegetación. Entonces necesitamos descomponer esta parte y rescatar el tipo de vegetación en otra columna. Necesitamos llevarnos, ¿qué más? El estrato. Una variable que nos va a ayudar con la parte de la incertidumbre, que es y cuadrada, y por ahí y ahí cuadrada. Y agruparlo en una tabla dinámica. Esta parte es el estrato. El estrato va a ser y cuadrada. Si no les gusta mi notación, pueden poner el gorrito en medio del 2 y la i, si se puede. Yo me voy a ir un poquito más rápido. Y es y por ahí. Ahí está. Y es ahí cuadrada. Ahí está. Y luego vamos a hacer no, nada más aquí se entiende que es al cuadrado. Y vamos a buscar una variable para sumar, puede ser un contador, una variable de identificación. Aquí algo que nunca corría en las partes de algunas máquinas. Entonces vamos a traer vamos a sacar el tipo de vegetación de esta celda. Y pues lo puso muy bien Alfonso en su presentación. Vamos a buscar un carácter en esta celda, que sea un carácter alfanumérico denotado entre comillas. Creo que es no, es al revés. Va a ser buscar el carácter, coma, ¿en qué celda? En esta celda se cierra, y como nos va a tener todos los caracteres que están aquí, incluso la diagonal, le quitamos esa diagonal. Y parece que sí lo hizo. En algunas máquinas de repente no quería hacer esta parte, por eso mucha gente se atoró. Pero era también muy fácil aquí ponerle un 5 y hacía lo que quería, pero podíamos ir filtrando más rápido. Solamente la parte pastizal estaba un poco, le pegaba la palabra, la P, la guión y 3 números del conglomerado.
Aquí va a ser Y por ahí. Aquí va a ser Y al cuadrado. Y aquí vamos a hacer un cantador. Muy bien, vamos a guardar para que no se nos pierda esta información. Y bueno, ¿qué pasó? Ahí está trabajando un poquito el Excel. Ahora vamos a agrupar esta información a nivel de tipo de vegetación, como lo teníamos expresado en esta parte. Por ejemplo, aquí. Entonces vamos a sumar todos estos conglomerados a nivel de este tipo de vegetación. Vamos a sumar su carbono, su superficie, el número de sitios que tiene a nivel de tipo de vegetación. Entonces vamos a insertar una tabla dinámica aquí que nos va a ayudar a hacer el siguiente paso. Pasamos primero de un nivel de sitio a un nivel de estrato, de conglomerado, perdón, y ahora tenemos la información a nivel de conglomerado, vamos a saltar a la parte de estrato. Bueno, estratos en filas, nos llevamos la información de Y, de ahí, el número de sitios, de Y por ahí, esta parte, solamente dando clic con la barra espaciadora. Ok, aquí vamos a editar el campo, que sea todo suma. Gracias, compañera, por corregir mis errores. ¿Qué haría yo sin usted? Y entonces esta es nuestra tabla dinámica 2, pivot table 2. Así le pasa a ustedes, ¿verdad? Que luego la máquina hace lo que quiere. Esta es nuestra información a nivel de conglomerado. Y la tabla 8 que debe estar en algún momento. Ok, hoja 4. Esto lo voy a quitar, no me sirve. Pero ¿esta qué hoja es? Hoja 3. Aquí está. Esta para extraer Jalisco, ¿verdad? No la vamos a usar ahorita. Eliminar, ya pegué Jalisco como datos, como valores. Base de datos Janet. Luego tenemos a Jalisco, luego a nivel de conglomerado, una tabla dinámica 2, me falta una hoja que debo bautizarla como, esta tampoco la voy a usar. Estoy buscando mi hoja que se llama, que tiene la información a nivel de conglomerado. Es esta, claro. Luego hice una tabla dinámica, que es esta, y ya tengo la información a nivel de tipo de vegetación. Voy a renombrar estos valores, estos nombres de etiqueta, pero para eso lo voy a pegar en otra hoja. Y ahora tengo la información, me voy a chutar este renglón. Esta es la tabla resumen que queremos, bueno, en apariencia que queremos, semifinal, y va a llevar la palabra estrato, la etiqueta de Y a nivel de tipo de vegetación, la etiqueta AI a nivel de tipo de vegetación. Esta es precisamente el número de sitios.
si hace lo que quiere esto. Número de sitios, y cuadrada, pues es obviamente la suma de y cuadradas. Y por ahí también tenemos esta suma, la suma de a cuadrada. Y esta parte es el número de conglomerados que hay por tipo de vegetación. Y aquí podemos ver una relación que hay 303 conglomerados y 1144 sitios dentro de esos conglomerados. Y si nos vamos al nivel más bajo, que es este, vemos que hay un conglomerado con sus 4 sitios. Y entonces este va a ser número de conglomerado. Y pues hasta ahí, ¿qué tenemos? Y pues ya acabamos. Si no se han dado cuenta, ya terminamos. Todos los cálculos, ¿cuáles cálculos? A ver, estoy esperando a que reaccione esto. Y entonces voy a obtener el estimador de razón, que va a ser una media ponderada por la superficie. Y esto es igual a la suma de y, que es el carbono a nivel de tipo de vegetación, sobre la suma acumulada del número de sitios. Y aquí vamos a definir unas variables nuevas, podríamos decir. Es el estimador de razón, que es la razón es una media ponderada por la superficie. Y entonces ya estamos en este paso. Estamos aquí, vamos a quitar un poco de decimales, creo que con 3 son suficientes. Y vamos a darle así. Y pues ya acabamos. ¿Qué nos falta? La incertidumbre. Es correcto, la incertidumbre. ¿Para qué nos sirve la incertidumbre? Ya lo dijo el compañero Alfonso. La incertidumbre. A ver. 4.15. Bueno, esta parte es el valor de densidad de biomasa por unidad de superficie. Nuestra unidad de superficie, como estamos manejando hectáreas con el punto 0.4, nos dice que hay en promedio hay un 4.1 toneladas de biomasa por unidad de superficie en una agricultura. Creo que la primera es agricultura, ¿no? Una agricultura anual. ¿Es creíble? No lo sé, pero para eso vamos a hacer la siguiente analogía. No, en una hectárea. En una hectárea. Pero esa hectárea no es, ¿cómo te lo explico? No es de una región en particular, sino aquí se está sacando la superficie de tierras con la característica agrícola anual a nivel país. Entonces, pues tenerse una en el norte que tenga a lo mejor 2 o 3 hectáreas y ahí cayó un sitio o un conglomerado, se muestra ahí, otra en el centro, otra en el norte, otra en el Bajío. Entonces esa es la parte de la suma o sea, la agrupación de todos esos polígonos que tienen la característica agricultura anual. Y cayeron un número determinado de sitios ahí que serían 100 conglomerados. Se muestrearon en una superficie que fue agricultura. Entonces, en base a eso, si estamos aquí sobre el terreno, pero en la orilla del terreno, que todavía va dentro de la circunferencia del sitio, entró un árbol con un diámetro mayor a 7.5, entonces se llevó esa información. ¿Qué tan? O sea, es un promedio de todos los sitios de ese tipo de vegetación. Es correcto, ponderado por superficie. Aquí, para darnos una idea de qué estamos haciendo, ¿me regalan su plumón? ¿Me lo permiten, por favor? ¿Su plumón? ¿El bueno? Mande. ¿No sirve así? ¿Sí? Quiero un azul, si sirve. Bueno, entonces nuestro algoritmo o nuestro estimador de razón
dice esto. Vamos a suponer un año, ¿no? Un año que sea 2000, que está dentro del inventario, que sea 2008. Y el tipo de vegetación va a ser agricultura anual. Y tengo un valor de 4.1. ¿Si es 4.1? Sí, 4.1. Y entonces, si fuera otro tipo de vegetación, todos pondrían el grito en el cielo, pero como es agricultura y nadie le interesa, pues que se vaya, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que yo diga esta parte, son 4.1, y que venga un productor de agricultura y diga que son 10? No sé por qué razón le interesaría que fueran 10 toneladas de biomasa en una tierra de cultivo, pero digamos que es 10, que él lo estimó mediante un método y dice que es 10. ¿Qué pasa ahí? ¿A quién le creo? A alguien que agarró el INFIS, hizo una estimación, agarró un estimador entre paréntesis robusto, que tiene una metodología que se sacó de un paper y se implementó en la base de datos del INFIS, o alguien que a lo mejor es del Bajío, donde ahí tiene una cortina rompevientos y tiene muchos árboles y que le cayeron unos sitios en esas cortinas rompevientos y obtuvo una estimación de biomasa un poco más grande que la mía. ¿A quién le creo? Pues al documentado. El productor. ¿El productor? El productor. Bueno, ¿qué dicen los de INEGI? No, productor. Bueno, yo digo que depende, sí y no. A los dos. Bueno, pero no podemos hacer como les creo los dos y ya viene el del INFIS y le digo sí te creo, y viene el productor sí te creo. Entonces hay que tomar una decisión. Para eso nos sirve la incertidumbre. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a suponer que esta emisión, este valor de densidad viene con un error, un índice de error, y que el productor hizo un algoritmo por ahí y también le da un error. Y entonces no se traslapan los errores. Quiere decir que sí son muy diferentes sus estimaciones. Pero ¿qué pasa si la estimación de la parte de agricultura anual tiene una incertidumbre? Vamos a inventarnos algo que esté dentro de las cantidades que hemos obtenido en la parte de factores de emisión, que sea un 80%. Entonces, esta estimación se va a ir 80% para acá y un 80% para arriba y un 40% para arriba, así. Y entonces nos damos cuenta que aquí hay una cantidad donde realmente se podrían intersectar los dos estimadores, como lo dijo Alfonso. Tomo una muestra, hago una estimación, puede caer sobre todo este intervalo, y el agricultor toma una muestra, hace una estimación y puede caer sobre todo este intervalo, pero en algún momento se podrían cruzar nuestras estimaciones. Entonces, de acuerdo a eso, las dos estimaciones son correctas. Si nuestras dos estimaciones con su nivel de error se traslapan en algún punto, las dos estimaciones son correctas y podrían cada uno publicar en cualquier reporte que tengan que hacer esa cantidad. Entonces, a nosotros nos falta nuestro nivel de incertidumbre. Nivel de incertidumbre. ¿Qué dice el nivel de incertidumbre? Bueno, pues ya nos dijo Alfonso que es 1.96 por sigma entre el estimador. ¿Qué nos falta? Sigma. ¿Cómo sacas sigma? Sacamos la varianza. ¿Cómo sacamos la varianza? Pues sacamos la varianza del estimador de sumatoria de las XY entre
sumatoria de las alfas, de las AIs. Esa es una muy buena idea. ¿Me sostienes, por favor? Aquí vamos a poner la summary, que va a ser la final, y el compañero, ¿cuál es su nombre, compañero? Juan Manuel nos dice que en esta tabla dinámica, ¿es aquí o me equivoco? Aquí es donde podemos hacer pegarle aquí un valor de error y estimar aquí una desviación estándar. ¿O en qué parte me la dijo? ¿O en qué parte sería? Ok, ya te entiendo. Sí, está aquí. Aquí le digo que me traigan otro nuevo campo, la desviación estándar de este valor. De Y, aquí más a la izquierda, de este. ¿Sí? ¿Es correcto? ¡Wow! ¡Qué genial idea! No se me había ocurrido. Bueno, sí se me había ocurrido, pero luego me regañaron y me dijeron que eso no se hacía. Entonces les voy a explicar por qué no podemos tomar ese valor el valor de la varianza o la desviación estándar que podemos tener de un grupo de datos agrupados en un tipo de vegetación. Y la idea es un poco compleja, pero vamos a explicarlo. Aquí ya la volteé. Así el común. Tenemos que un estimador, un indicador de cómo anda, cuál es una medida de tendencia central en un grupo de datos, es X barra. Y una medida de dispersión es la varianza. La varianza del grupo de datos. Entonces, para sacar la varianza del grupo de datos, nada más tenemos la varianza de X es igual a la insesgada, 1 entre -1, porque tenemos una muestra, por la sumatoria de XY menos X barra al cuadrado. ¿Pero qué creen? Esta es la varianza de esta forma, de XY, XY entre N. Esta varianza es la varianza de una media, de una medida de tendencia central que es la media, pero nuestro indicador tiene la forma sumatoria de las XY entre la sumatoria de las AIs. Entonces no podemos usar esta varianza. Por eso no la podemos usar. ¿Qué vamos a usar? Pues vamos a meter nuestro parámetro aquí, donde está esta X barra. Vamos a poner la sumatoria de XY entre la sumatoria de las AIs. Y eso nos va a dar algo un poquito feo. Pero ¿qué pasa si desarrollamos esta primera parte? Si desarrollamos esta primera parte donde tenemos dos factores o dos sumandos, es la sumatoria de XY al cuadrado menos 2 veces XY por X barra más X barra al cuadrado. Y si sustituir este valor aquí, y entonces como es una constante tiene que salir bla bla bla, y va a quedar la forma de la varianza de este estimador que estamos usando, del estimador de razón, va a quedar de la siguiente manera. No me la sé de memoria, pero voy a hacer un esfuerzo. ¿Cómo le hago? No me alcanza el espacio. Voy a empezar aquí. Voy a auxiliar de mis notas.
menos 2 veces ¿Mandé? Bueno, ya la puse aquí, pero sí era como mejor allá adelante. Es que no se puede desenchufar la máquina de Alphonse y meter otra. Bueno, ya tenemos aquí la fórmula. Parecida a esta, xy menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Poquito diferente. Lleva la corrección, 1 menos f entre n por n menos 1. Aquí nos da idea de que es sesgado. Saca el AI que viene acá al cuadrado, el promedio de las áreas al cuadrado, el primer componente y al cuadrado menos 2 veces el estimador por el segundo componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado. Es un poquito diferente a la que tenemos o a las que nos computa Excel, y esta es la que tenemos que computar para sacar la incertidumbre. Primero sacar la varianza, sacar la desviación estándar y luego brincar a la incertidumbre. Y aquí es un paso de la muerte. Para los que sean de ganadería, charrería, todo eso, me van a comprender. Entonces, esta F, ¿qué es? Bueno, es una variable que expresa o que nos imputa aquí el peso de la superficie. Entonces, esto es igual a 1 sobre la superficie del tipo de vegetación. Es por eso que en esta columna vamos a tener que traernos el tipo de vegetación. Aquí vamos a tener que traernos el tipo de vegetación, que creo que no lo tenemos, ¿verdad? Bueno, no sé dónde esté su base de datos. Exactamente, para Jalisco, el mapa de cambio para Jalisco. Pero aquí vamos a hacer un ejercicio con datos del nacional. Aquí me puedes dar la base de datos estratos de la que tienes. Entonces abrimos el área, la base de estratos, que aquí tenemos esta base expresada en hectáreas, es el tipo de la carta de uso de suelo y vegetación del INEGI de la serie 5 por tipo de vegetación. Entonces voy a duplicar esta hoja en nuestra base que estamos usando. Es esta, ¿verdad? Sí. Voy a crear una copia. Ahí está. Muy bien, ahora la parte de Sumarín. Creo que voy a borrar la tuya. No, esta está bien. Jalisco también está bien. Aquí. Bueno, voy a traer las superficies. Voy a buscar este tipo de vegetación en esta matriz. Como son 2 columnas, le voy a decir que me traiga la segunda. Si no, que no me traiga nada, que haga lo que quiera. Y ya tenemos la superficie por tipo de vegetación. Vamos a calcular nuestra famosa F de la fórmula.
Y luego vamos a calcular el primer componente, que es antes de la sumatoria, 1 menos f entre n por n menos 1 por el promedio del área. Aquí me faltó el promedio. Promedio del AI al cuadrado. Y una variable auxiliar para la varianza. Y como yo no soy muy listo, voy a poner una segunda variable auxiliar y a lo mejor una tercera. F va a estar definida por esta forma: 1 entre la superficie. Es un valor un poco grande, no me interesa verlo. El promedio de las AI cuadradas. Esto va a ser igual, si ya tenemos aquí a la suma de las AI al cuadrado, el promedio va a ser la razón de entre el número de conglomerados. No, entre el número de conglomerados, sí. La primera parte, que va a ser igual a 1 menos f entre n por n menos 1 menos 1 por el promedio de ahí al cuadrado. Esta es la primera parte. Aquí, ¿qué está haciendo? Es que tiene 1 menos 1. Aquí tiene un conglomerado. Okay. Ahorita que se espera aquí. La segunda parte, la sumatoria de las Y's. La segunda es menos 2 veces. 2 veces el estimador de razón por la sumatoria de ¿quién era? Dos veces la sumatoria de Y por ahí. Y ese valor está aquí. Y de la suma de Y por ahí. Ahí está. Y la última, que es el estimador de razón al cuadrado. Por la suma de las alfa i al cuadrado, de las áreas. Esta. Entonces estoy temblando porque no sé si va a salir la varianza. No pasa nada, mire. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los 3 componentes de la varianza. Bueno, 4, pero uno está oculto. Entonces va a ser igual a esta parte, la variable auxiliar, por, abrimos paréntesis, la sumatoria de las y al cuadrado, esta, menos 2 veces el estimador de razón por y menos alfa i, que ya la obtuvimos con esta variable auxiliar 2, más la variable auxiliar 3 al cuadrado. ¿Está? Aquí la tengo al cuadrado. Sí. A ver, dame un segundo. Ya me hizo dudar el compañero. Aquí está. Y luego, ¿qué sigue? Perdón, compañera, ¿qué dijo? Si no se saca ahora ya la desviación estándar. Es correcto. Entonces, una desviación estándar y luego una incertidumbre. Y esto va a ser la raíz
¿Aquí qué pasó? Ah, ok. Entonces ya sé por qué está fallando aquí. La incertidumbre, ya no las dijo Alfonso, va a ser 1.96 por sigma entre el estimador de razón por 100 para expresarlo en porcentaje. Aquí me falta un paréntesis. Y wow, creo que esto salió medio decente. Y como tenemos la incertidumbre expresada en porcentajes, pues no necesitamos decimales. Y lo cual es algo que está muy creíble, estimaciones muy creíbles con errores muy creíbles. 30%, estas partes que tienen el tamaño de muestra pequeño, casi 200%. Esta parte que no nos dio, ¿por qué no nos dio? Porque tienen un conglomerado y al hacer la parte de la varianza 1 entre n por n menos 1 da 0, entonces esa parte se suprime y no tienen, y es algo pues impráctico sacar una incertidumbre aquí, ya que es un conglomerado, tiene una estimación de carbono, aquí hay 0, pero esta estimación de carbono, si hay un conglomerado pues no nos va a dar una ¿cómo se dice? Un nivel de error, porque esta es una estimación puntual. Solo hay un conglomerado y sumamos lo que hay en los 4 sitios. Y entonces estamos a un paso de terminar. Vamos a llevarnos esta tabla. Nos vamos a llevar esta tabla hasta el final. Y aquí va a ser la definitiva. Control C, voy a pegar algunos valores para que no pase nada si borro columnas. Y entonces tenemos esta número de sitios, si se queda. Número de conglomerados también. La superficie, el estimador, esto no me sirve. Y nos vamos a quedar con esta parte. Listo, entonces ya terminamos el ejercicio. Tenemos estimadores de razón y sus incertidumbres o nivel de error expresada en porcentajes. ¿Alguien se perdió hasta aquí? ¿Tuvo como una pérdida de cómo fuimos integrando la información de nivel de sitio a nivel de conglomerado, de nivel de conglomerado a nivel de tipo de vegetación, y luego tenemos el estimador de razón? ¿Nos sirve de algo? Sí, es una estimación con sus asegúnes, entonces por eso estimamos la incertidumbre. Hasta aquí, esta base, ¿cuál fue la segunda, no, Alfonso? ¿Del INFIS? ¿Del ciclo 2? Aquí lo que veo es que fue una buena recapitulación de lo que vimos desde el inicio, de cómo se estima la densidad de carbono en un tiempo, ¿verdad? Entonces lo que hizo mi compañero fue reproducir paso por paso para llegar a un estimador de la densidad de carbono en un tiempo. Okay. Entonces ahí hay que ver, la idea es ahora, si tenemos 2 tiempos, ¿cómo ahora vamos a manejar esta información para sacar el factor de emisión? ¿Puedes abrir un archivo en tu correo, por favor? Es que le mandé a Rafa un archivo y te lo reenvío. Entonces, hasta aquí vamos, cuando ya tenemos la base de datos y cambiamos carbono-árboles por carbono raíces, estaríamos pasando a obtener el reservorio de biomasa subterránea.
ya obtuvimos biomasa aérea viva, biomasa subterránea, el segundo componente, el segundo reservorio. Nos falta materia orgánica muerta. Para materia orgánica muerta, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que utilizar el estimador de razón en la tabla del INFIS, en el ciclo del INFIS, usando carbono, árboles muertos en pie. Y para la otra tenemos que usar tocones, aplicando el estimador de razón, solamente cambiando el campo del principio, y tenemos tocones. Y entonces sí. Y entonces tenemos si usamos carbono _árboles, tenemos biomasa aérea viva. Si usamos carbono raíces, con sus asegúnes de que no tienen asignadas una ecuación alométrica por tipo de especie para cada árbol, sino se hizo una ponderación de 0.48 de lo que existía por arriba del suelo, se tiene la parte de biomasa subterránea, otra palomita. Y luego tenemos muertos en pie, carbono _muertos en pie, y vamos a tener otra media palomita, vamos a tener tocones, carbono tocones, usamos el mismo algoritmo, exactamente el mismo, y aquí tenemos materia orgánica muerta. Una palomita, ¿cómo la pongo a la mitad? Nos falta material leñoso caído. Esta parte, biomasa aérea viva, biomasa subterránea, carbono para muertos en pie y carbono tocones que forman parte del reservorio de materia orgánica muerta, los estimamos con el mismo algoritmo, con el estimador de razón, y viene de la base de datos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Pero tocones solamente tenemos mediciones en el segundo ciclo. Aclaremos eso. Nos falta material leñoso caído, que es una palomita parcial. Entonces esa parte se explicó en la metodología y después vemos qué pasa, cómo se integran las cargas combustibles ahí. Hicimos la parte de mantillo, no la hicimos completa, hicimos un ejercicio para de mantillo, hicimos un ejercicio para la base de datos de hojarasca. Se les dio una base de datos integrada a nivel de sitio, también para que solo aplicaran los estimadores de razón, agrupar a nivel de conglomerado y luego agruparla a nivel de tipo de vegetación. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, al hablar de la capa de hojarasca, tuvimos que nuestras superficies en el AI eran diferentes, eran 900 centímetros, los hectarizamos y lo dividimos entre 10,000 por 10,000, no sé cuánto es eso. Y la parte también del carbono, que lo teníamos en gramos, lo dividimos entre 1,000,000, 1,000 por 1,000, 1,000,000, para poder aplicar el estimador de razón, y ahí prácticamente no tuvimos ningún problema. La parte de capa de fermentación se realiza de la misma manera, y la unión, pues obviamente tienes tipo de vegetación por hojarasca y tipo de vegetación por capa de fermentación, las sumas y las incertidumbres solamente se propagan con una fórmula muy sencilla que está en el IPCC. Es muy sencilla, es una regla de 3 prácticamente. Entonces nos falta suelos, ya está, pero tenía ok. Tenemos esta tabla que está aquí, esta tabla muy bien. Esta tabla es una base de datos con las estimaciones a nivel Jalisco, las estimaciones de Jalisco, y tenemos los estimadores de razón, muy bien. Ajá.
necesito dinero, pero… Ok, ¿qué pasa aquí? Ujú. Tengo un problema técnico. Aquí están las estimaciones, nuestra matriz de información final que usamos, que podríamos usar para obtener emisiones. Ya es una tabla de densidades. Quisiera saber si esta tabla de densidades, como lo dijo Alfonso, ya es un factor de emisión. A ver, compañera, vamos a darle la palabra a dos personas. Vamos primero a hacer una respuesta dicotómica, sí o no, y luego vamos a explicar por qué. Entonces, ¿le parece que esta tabla a nivel de tipo de vegetación, compañera, donde tiene un estimador de razón, que es una carga de biomasa por unidad de superficie con una incertidumbre, es un factor de emisión? Sí. Sí. Okay. A ver, los del INEGI que igual y nos siguieron o se perdieron. Según lo que dijiste, no. Ok, según lo que dije, no. Bien. A ver, ¿qué dije? Que el factor de emisión era la diferencia entre las emisiones de un tiempo determinado a otro. Ok. Y entonces, compañera, ¿qué le contestamos? Oh. Muy bien. Entonces, ¿esto es un factor de emisión? Sí es un factor de emisión. ¿Bajo qué perspectiva es un factor de emisión? Bueno, como lo tomamos así de forma, ¿cómo les digo? Sacamos la carga de biomasa que hay por unidad de superficie. Entonces, si nosotros tomamos un mapa de cambio del INEGI de una serie a otra, de un periodo a otro continuo, entonces podríamos ver que tenemos un tipo de bosque y en el segundo tiempo, en la segunda serie, tal vez se perdió, entonces se removió una superficie expresada en hectáreas, en muchas hectáreas porque su resolución es grande. Entonces multiplicaríamos esta parte que es un factor de emisión que había en el bosque, por todo el bosque, por toda la superficie de bosque que se perdió. Ese es un factor de emisión por deforestación. ¿Va? ¿Les late? Entonces, si es un factor de emisión, ¿bajo qué condiciones? Cuando es un factor de emisión, cuando se le imputa o se mezcla con un tiempo, y el tiempo nos los va a dar el dato de actividad. ¿Qué nos da el dato de actividad? Pues una superficie que se perdió de una serie a otra. Pero no solamente es un dato de actividad, sino un dato de actividad también hay recuperaciones de zonas forestales, pérdidas y cambios de tipo de vegetación de una condición primaria, secundaria. Entonces, en ese caso no es precisamente no se tiene que multiplicar precisamente por todo este valor de la densidad de carbono que había en el bosque, sino se debe usar otro factor de emisión que se llama degradación. Y también cuando se recupera de una condición secundaria a una condición primaria, se llama recuperación de bosque, de tierra forestal. Solamente ocurre en las tierras forestales, no ocurre en praderas, no hay degradación de praderas, de que una pradera pase de pradera como qué cosa para que haya degradación, ni hay una degradación de una categoría de bosque secundario. Una categoría de bosque secundario debe escalar a otra categoría para precisamente haber degradación. Cuando pasa de bosque secundario a otra cosa, no hay categoría secundaria de bosque como nosotros lo clasificamos. Entonces solamente hay degradación de bosques, de tierras forestales con categoría primaria, y solamente hay recuperación de tierras forestales con categoría secundaria. Hasta ahí le dejamos. Vamos a pasar a la parte de cómo se estima un factor de emisión para la parte de cambios de un tiempo a otro. Digo cambios, pero cambios solamente en las categorías de tierras forestales, incluidas praderas, de acuerdo al IPCC. Entonces, esto viene con
una metodología diferente. ¿Por qué una metodología diferente? Porque no lo vamos a hacer en la forma en que lo hicimos. Habíamos comentado que cambiamos de un tiempo 1 a un tiempo 2 en un incremento de carbono por tipo de vegetación y teníamos un periodo de 5 años, lo analizábamos, pero no es la forma en que lo hacemos, en que monitoreamos esa parte de cambios en la unidad técnica. Entonces tenemos otra metodología que la voy a exponer más adelante. No sé si sea como hora de la comida o algo que me pueda salvar de este infortunio para poder traer el archivo y presentarlo. O descansamos 5 minutos y lo mando y lo abrimos. O quieren hablar de otra cosa, algún tema que quedó pendiente, lo podemos hacer en 15 minutos que tenemos de aquí a la comida. Y continuamos después de la comida con esta última parte de cómo estimar un factor de emisión para cambios de un periodo a otro. Porque los datos de actividad nos van a dar un factor o un valor de superficie de pérdida o ganancia de una serie a otra. Entonces, esa parte se le va a pegar otro factor de emisión. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Tenemos alguien en línea? A ver, ¿sí? ¿Cuál es su perspectiva del curso? Ok, muy bien. Bueno, pues yo hasta aquí termino, doy 5 minutos, o si alguien quiere abonar algo. Sí, Adrián, quiero hacer más bien un comentario, pero sí lo voy a dirigir, o que me gustaría que me completes en algún momento, porque si se acuerdan, este es el enfoque que queremos usar para estimar factor de emisión, es el enfoque de cambio en los reservorios, donde tenemos 2 periodos, ¿verdad? Entonces, hay que más bien aquí enfatizar esta parte, que tenemos 2 tiempos. Hasta ahora ya sabemos cómo estimar la densidad de carbono en el tiempo. Creo que hasta ahora nadie tiene dudas, especialmente sobre esta parte de biomasa aérea. Si alguien te pasa, no sé, una base de datos de Jalisco, de Chiapas, así rapidísimo, sacamos la tabla que tenemos aquí. Entonces, la idea es, Adrián, que ahora más bien que nos aclares ahora qué queremos hacer. Sí. Ya tenemos el tiempo 1, el año que tenemos aquí. Necesitamos otro tiempo. Entonces, me gustaría que nos des un comentario de cómo lo vamos a hacer de forma así, digamos, global, verbal. Si vamos a hacer otra tabla como esta en el tiempo T2 y sacar una diferencia de las columnas o hacer alguna otra operación. Entonces, aquí esto nos va a dar una idea primero de cómo entender la fórmula que tenemos ahí, que es una fórmula sencilla, pero a veces lo sencillo en el caso real se vuelve lo complicado. Entonces, para que tengamos más bien que quede clara esta idea. ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a monitorear permanencias. Este es un output de la parte de cambios de, ¿cómo se dice?, de un tiempo a otro, porque como lo dije, INEGI nos va a dar una superficie de cambio, de recuperación o de pérdida de la cobertura vegetal en un tipo de vegetación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Alguien tiene idea de por qué estos valores de factores de emisión para cambios es tan pequeño comparado con el factor de emisión de deforestación? A ver el compañero que está aquí bien entretenido. Pues yo me imagino que ya está tomando, si saca una media ponderada ahí en función de la superficie, pues está tomando las muestras donde hubo mucho, poco o nada.
Entonces sacó un promedio, ¿no? Ahí ponderado, me imagino. Sí, tiene razón aquí el compañero, el error es mío, no hice bien la pregunta. El estimador de razón de esta tabla de resumen, las unidades no tienen un pie de página en ninguna etiqueta, pero son toneladas de carbono por hectárea por año. Entonces es una tasa de recuperación o tasa de pérdida anual en cada uno de los tipos de vegetación. Por ejemplo, bosque de coníferas tiene una tasa de recuperación de 0.3, 300 kilogramos de biomasa por hectárea por año. Entonces, una pérdida de especial otros tipos leñoso primario, que es la categoría 14, es una pérdida de 350 kilogramos de biomasa por año, por hectárea. Entonces, por eso son los valores muy pequeños, porque se anualizaron precisamente. Entonces, ¿qué se hace aquí? Tomamos la base de datos del muestreo, del INFIS, y la base 2 del remuestreo. Llevamos 4 campos de cada una. Tomamos la base grande que teníamos al principio, la base original, y llevamos 4 campos. Uno es la etiqueta de conglomerado sitio, la fecha de levantamiento que viene en la base de datos, la tipificación y el carbono de cada uno de los ciclos. Entonces tengo un sitio, tengo su respectivo valor de carbono agrupado a nivel de sitio, tengo una etiqueta, se llama tipificación, que tiene que ver con una etiqueta que se le da al conglomerado, al sitio, que si es medido, monitoreado vía satélite, desde una forma de gabinete, omitido, si se remuestreó sí o no, o si es nuevo en la medición. Si no existía en el ciclo 1 y se midió por primera vez en el ciclo 2. Esas son las etiquetas de tipificación. ¿Qué hago? Con estas dos bases, pego a la derecha una de la otra. Entonces tengo ciclo 1 y a la derecha le pongo el ciclo 2 con sus valores de fecha de levantamiento. Obviamente, fecha de levantamiento de un sitio en el ciclo 1 difiere con la fecha de levantamiento del ciclo 2 porque la implementación del ciclo 1 del INFIS fue 2004-2007 y del ciclo 2 2009-2014. ¿Qué más hago? Solo quiero saber cómo consideran los años, porque te dices que tienes un ciclo de 2001 a 2004 y el otro es de 2008 a 2011. Entonces, ¿cuántos años hay en medio? Sí, claro, esa es una muy buena pregunta y sí me había puesto a pensar en eso. Sí, y entonces, en teoría, el INFIS se remide o tiene un periodo de implementación o de remedición de 5 años, pero no hay una estrategia como que para que exactamente a los 5 años volvemos al mismo conglomerado y lo midamos. Entonces, más adelante voy a contestar su pregunta, pero es interesante que se lo haya planteado. Le voy a pegar a esta base, tengo el ciclo 1, ciclo 2 con variables de carbono para cada uno de los ciclos, la fecha de levantamiento y una etiqueta de medido, no medido, remuestreado, omitido, y a la derecha le voy a pegar el tipo de vegetación del INEGI porque lo tengo en otra base de datos, de acuerdo a las coordenadas del sitio. Coordenadas, tengo un tipo de vegetación asignado para ese sitio, se la pego a la parte derecha, le pego la etiqueta del IPCC que me agrupa ese tipo de vegetación en una de las 6 categorías del IPCC. Entonces filtro por el IPCC a las etiquetas de las 32 categorías que tengo, solamente 24 que son tierras forestales y praderas. Entonces me chuto varios sitios. Después lo que hago es hacer un filtrado a nivel de tipo de categoría de medido, monitoreo, remuestreo, omitido remuestreo, esta parte para también no traer datos que no existieron en el ciclo 2, pero que existieron en el ciclo 1. Eso se emiten con este filtro y también se eliminan los que se
empezaron a muestrear en el ciclo 2 y no existieron en el ciclo 1. Entonces se hace un match de solamente los sitios que existieron en tiempo 1 y que se revolvieron a remedir en el sitio 2. Y después hago junto en las series 4 y 5 de tipo de vegetación del INEGI, es decir, bosque de coníferas, todas las combinaciones posibles que es un producto cartesiano de 32 por 32. ¿Es correcto, compañero? Ajá, pero me refiero a todos los tipos de cambios que pueden existir. Es que para esta parte necesito mi material que no está en la presentación, pero hago precisamente eso. O sea, pongo una etiqueta en donde tengo el sitio, tengo el registro, ya pasamos de 26,000 conglomerados. En esta parte ya le quitamos la parte de filtramos por tierras forestales y praderas, por tipificación. Tenemos alrededor de 15,000 sitios que fueron remedidos. Y para la parte de Jalisco, no recuerdo si esta parte fue como de 1,200 que fueron remedidos, exactamente en el ciclo 1 y en el ciclo 2 tuvieron mediciones. Y necesito sacar un mapa de cambio, pero no lo tengo acá. Entonces les voy a presentar el mapa de cambio después de la comida para que entendamos esta parte de la dinámica de cómo es que nosotros denominamos permanencias o cambios en el tipo de vegetación de un tiempo a otro y y a qué le denominamos falsos cambios. Entonces con esto nos vamos a la comida. Si alguien quiere contarnos la historia de su vida, tenemos 6 minutos. ¿Alguna participación? La compañera Karina, que está en la parte de monitoreo, en la parte de las estadísticas del reporte nacional forestal. ¿Nos quieres comentar algo? ¿Algo que quieras apoyar a este curso, compañera? De los años. Ah, sí. ¿Qué hago con los años? Ah, bien. Tomo el conglomerado en el tiempo 1, que te gusta que fue, vamos a hacerlo aquí en la pizarra. Supongamos que en el primer ciclo fue en el 2005. ¿Ese fui yo? No, ¿verdad? Okay. 2005, agosto 19. Y la otra fue en el 2008. 2009, 2014, perdón. 2010. Y aquí va a ser 2007. Sorry, tengo que hacer un artificio matemático aquí para que dé un caso atípico y podamos analizarlo. Y entonces tengo estos valores. Para un mismo sitio, para un mismo conglomerado, tengo estos valores. En el ciclo 1 se tomó en esta fecha, se llama levantamiento de campo, se recabó la información a nivel de carbono y una etiqueta de tipo de vegetación. Luego, ¿qué hacemos para los años? Pues decimalizamos los años. ¿Cómo? Dividimos esto, ya está en años, ya están enteros, esto lo dividimos entre 12 meses y esto entre 365 días. Y así decimalizamos. Y entonces tenemos un valor de 2010.01, por ejemplo, ¿no? Lo estoy inventando. Agosto. Y entonces, decimalizados, estos son los años. Entonces, ¿qué hago para sacar la tasa de cambio? Pues simplemente tomo el año 2 menos el año 1. El año 1, y esto nos da un valor entero en años, que van a ser 2.4, algo así.
Va a ser como casi 8, va a ser como 2.1, ¿no? Más o menos. 2.1, la diferencia. Entonces, ahora sí, la diferencia de carbono que tengo en el tiempo 2 menos el tiempo 1, lo divido entre este número de años, entre la diferencia de años. Y así saco el número de años. ¿Dónde se fue la compañera? Ah, sí, está platicando. Y entonces así saca el número de años, y cada conglomerado tiene un número de años diferente en que se remuestreó. No fue precisamente 5 años. Entonces, para este caso, por ejemplo, fue 2.1, y el rango de valores de años en todos los conglomerados va desde 2.1 a 7.9 años, la distancia de años más larga con que se remidió un conglomerado del INFIS. Entonces, así fue como se determinó el número de años para analizar cada uno de los cambios en los valores de carbono de cada conglomerado. Bien, creo que ya llegamos a las 2. Solo quiero hacer, digamos, un par de comentarios. El primer comentario es que, terminando la pausa, Adrián nos va a presentar un ejemplo de degradación o recuperación, de permanencia, donde consideramos 2 tiempos. ¿Ok? Y más bien son 3 cosas. La otra es la pregunta que relacionada con los años. Cada ciclo tiene un intervalo de tiempo, son más de 2 años. Entonces, cuando hablamos del dato de, por ejemplo, del ciclo del muestreo, ¿qué año se considera? Creo que vamos a tener que responder a la pregunta de forma concreta con el equipo de MRB que desarrolla el inventario. ¿Okay? El otro comentario es algo que tenemos pendiente, más bien de mi parte, del ejemplo del caso de madera muerta, la parte de material leñoso caído, que no resolvimos el día de ayer. Entonces, cuando regresemos, Adrián termina el ejemplo. La aplicación que les voy a plantear no la vamos a resolver ahorita porque es más bien yo tampoco la terminé, que decir la verdad. Entonces les voy a plantear lo que hay que hacer. Les dejo esta base de datos con algunas indicaciones que vamos a seguir para resolverla, y nos mantendremos en contacto en cuanto tengamos la base ahora bien resuelta para que nos compartamos la solución. Pero sí, les voy a dar la base de datos con la filtración necesaria, y les voy a indicar también qué tenemos que hacer para resolver esto. Entonces va a ser una tarea de nuestra parte y de su parte también, para que tengamos, entonces en el momento cuando tengamos todo resuelto, los haremos llegar la solución mediante correos electrónicos. ¿Qué les parece? Okay. Entonces ahora es la pausa, vamos a calmar el estómago, que ya es tarde, ¿verdad? Buen provecho.